Hoy en día traemos un tema que está pegando por todos lados, es la situación de los fletes marítimos. Quienes se dediquen de ustedes a realizar operaciones de importación y exportación, quienes nos acompañen de empresas, tanto comercializadoras, manufactureras o prestadoras de servicios también en ramos logísticos, agencias aduanales, transporte, seguramente habrán escuchado o estén viviendo el impacto que esto está reflejando en toda la cadena de proveeduría para los clientes. Y donde los clientes, donde los usuarios finales de los productos que se comercializan, pues evidentemente buscan reducir costos a lo largo de la cadena. Y si eres un prestador de servicio, seguramente ya te habrá llegado algún requerimiento de parte de los clientes para mejorar aún más las propuestas que estamos generando. Y bueno, pues esto mismo tenemos que irlo escalando a distintos proveedores hasta llegar en la medida de lo posible a negociar fuertemente con quienes son las responsables de estos fletes, que son las líneas navieras. Pero bueno, digamos que me estoy adelantando a una conclusión que me gustaría plantearles con todo detalle al final. No obstante, quiero comenzar por lo básico, por el principio, hablar de fletes marítimos. Y en este momento me voy a concentrar en hablar en fletes marítimos para carga contenerizada. A lo largo de esta hora vamos a tocar tres temas. Les quiero dar una generalidad de lo que es el flete marítimo de carga contenerizada en la logística de distribución internacional. Es una de las vías de transportación que más utilizamos hoy en día. Igualmente, tocar de manera muy puntual y concreta qué es lo que está sucediendo actualmente, cuál es la razón de estos incrementos fatídicos en los fletes marítimos y por último cerrar con algunas recomendaciones que sugerimos podemos empezar a tomar y evaluar para reducir el impacto. Entonces, si me permiten, comenzamos con el papel del flete marítimo en el entorno del comercio internacional. Y bueno, para aquellos que ya están trabajando con compañías de fletes marítimos internacionales, que ya han tenido la oportunidad de contratar esos servicios, pues seguramente lo hacen por alguna de estas situaciones. Es un flete marítimo que representa un costo bajo de transportación. También es un medio que nos ayuda a llegar a distancias muy largas. Imagínense para exportar o para importar de Asia o Europa, que todo lo movamos vía aérea, lo tendríamos en muy poco tiempo, pero el costo sería significativamente muy elevado. Adicional a que habrá algunos lugares a donde no lleguen vuelos directos, tengan que hacer muchos transbordos. Y bueno, también tenemos la limitación del espacio dentro de las aeronaves, así como también en algunos casos, cuando hablamos de transportación transfronteriza internacional, refiriéndonos a Estados Unidos, Canadá o Centroamérica, pues siempre vamos a tener la limitante en el uso de cajas de tráiler o de furgones de ferrocarril, incluso la misma infraestructura del ferrocarril. Entonces, también los fletes marítimos ayudan a facilitar el envío de cargas voluminosas y pesadas, pero también hay una parte de estos fletes, un sistema de contratación que se conoce como contratación de servicios para envíos consolidados, o como muchos de ustedes tal vez lo tengan referido en sus siglas en inglés, el LSL o Less Container Download, que facilita mucho la transportación a un costo pues, relativamente bajo, mucho más apegado a lo que sería el peso y el volumen a cargar, y bueno, pues con la finalidad de generar competitividad en esos envíos. Igualmente es un medio de transporte seguro. Si bien es cierto, el, en, algunos, en algunas situaciones habrán visto imágenes de buques con contenedores cayéndose, de buques con contenedores pues regados o dispersados en el mar. Digo, no obstante, es el mínimo
de porcentaje de situaciones en las que ocurren en fletes marítimos. En realidad, comparado a los incidentes en carretera, a los incidentes aéreos, que el transporte aéreo también es uno de los medios muy seguros, el, los siniestros vía marítima son mínimos. Y bueno, para ello también tenemos que tomar ciertas precauciones para evitar cualquier riesgo. Y también es un transporte que a lo largo de los últimos años, y hablo de los últimos 5 años, ha buscado desarrollar cierta amigabilidad con el medio ambiente. Desde el año pasado, en enero de 2020, entró en vigor una política aplicada para todas las líneas navieras de carga regular en contenedor, para utilizar combustibles de baja emisión contaminante, de baja emisión de sulfuro, y bueno, con ello también aseguran que el impacto de la huella de carbono se reduzca un poco comparativamente con los otros medios de transporte, y bueno, que a lo largo del prorrateo en cada una de las unidades de producto que lleven, impacte lo mínimo. Entonces, esta es la importancia de la transportación adicional, que es un medio de transporte que básicamente dio origen al comercio internacional. Hoy no podemos pensar en los negocios globales si no es por un envío o la oportunidad de un envío en barco que conecte puertos con ciudades a través de medios multimodales. Entonces, ese es un medio que por su relativa importancia, pues tiene un efecto importante en torno a lo que está sucediendo. Como les comenté, en el medio de los fletes internacionales y particularmente en los fletes marítimos, nos vamos a referir en este momento a buques especiales. Son buques que se conocen como buques celulares, como pueden ver y como seguramente quienes hayan tenido la oportunidad de estar cerca de algún puerto y ver estos enormes barcos, son buques como plataformas que van en el mar y que sobre ellos se van montando contenedores, y contenedores que parecieran como piezas de Lego montadas unas sobre otras y unidas a los costados con la finalidad de tener una unidad masiva de transportación. Bueno, ese es uno de los elementos de eficiencia en la transportación de los contenedores, que estas cajas se han vuelto muy prácticas para poderse desplazar, para poderse manipular y acomodarse dentro de distintos medios de transportación. Adicional a ello, también quiero hacerles una observación y una precisión. Muchos de ustedes posiblemente consideren al contenedor como un medio de embalaje, un medio de contención, pero en realidad un contenedor es un medio de transportación. La caja seca transporta mercancía a lo largo de distintos medios, como es el marítimo, como es el terrestre, hablando de un camión o de un ferrocarril, incluso también a través de medios fluviales por barcazas. Entonces, el contenedor vamos a considerarlo un medio de transportación para efectos logísticos, porque eso también nos va a traer un impacto en la utilización de los Incoterms para la compraventa de carga que manejamos en contenedor. El, como les comenté, estos buques tienen sistemas especiales para poder llevar estos controles de carga al interior. Igualmente son buques que son susceptibles al acomodo de la mercancía dentro de estos espacios, sobre todo porque deben estar muy bien alineados en términos de peso, en términos de dimensión, con la finalidad de que el equilibrio de el buque a lo largo del tránsito no se vea comprometido. Y bueno, dentro de esta estructura, les quiero compartir de manera muy visual las partes de un buque portacontenedores. Son partes técnicas, como pueden identificar en esta figura. No obstante, lo que quiero destacar aquí es la cubierta delantera y la cubierta posterior, que va, eh, va especializada en el acomodo de contenedores secos, de los contenedores dry van. A su vez, en las áreas pegadas a los sistemas de almacenaje, en donde se llevan cargas especiales
y cargas refrigeradas, porque aquí están cerca las conexiones eléctricas, son los espacios idóneos para poder conectar los contenedores refrigerados. Asimismo, hablando de contenedores especiales, como son aquellos que no tienen techo, que no tienen paredes, como es el open top, como es el flat rack, este tipo de contenedores usualmente va en la parte delantera o en la parte posterior del buque y, por supuesto, en los niveles superiores, con la finalidad de aprovechar esos espacios. Evidentemente, la línea naviera, a través de sus sistemas de planeación, tendrá que considerar que junto a este tipo de contenedores pueda poner aquellos que pesen lo mínimo para evitar algún siniestro, para evitar algún movimiento a lo largo del tránsito marítimo y de esa manera pues no arriesgar estas cargas. Entonces, como pueden ver, son como cubos de Lego uno sobre otro, y reitero nuevamente la importancia en el acomodo por dimensión y peso. Este buque que va a desplazarse de un punto a otro desde una ruta corta, como puede ser una ruta de 3 días, Veracruz-Houston, debe ir muy bien equilibrada. Entonces, por eso es importante y es uno de los elementos que las navieras siempre nos van a solicitar en torno a la declaración de información, el peso de la mercancía, el peso real de la mercancía, y para ello tendremos que utilizar básculas especiales. ¿Okay? Ahora, como pueden ver, eh, el equilibrio es importante, la declaración de pesos es importante y el peso de la mercancía hoy en día va a tomar un papel fundamental para la elección de rutas, la elección de, de decisión de la misma naviera sobre subir la carga o no, e incluso para la obtención de espacio en buque. Porque hoy en día es tan grande la demanda que están dando preferencia evidentemente a carga que sea mucho más ligera para darle prioridad dentro del acomodo en los buques. En este mismo sentido, hablando de buques portacontenedores, para que tengan una idea general de la evolución que ha tenido estos buques desde la creación del contenedor en los años 60 hasta los últimos años de 2020, cómo ha ido evolucionando. Buques que apenas llevaban 1530 TEUs. Para que tengan una idea, quienes no manejen ese término técnico, un TEU se refiere a un contenedor de 20 pies. O sea, identifiquen una caja seca que tiene de largo 6 metros por 2,35 de alto, 2,35 de ancho, y estos buques tenían espacio para al menos 1530 de esos contenedores. La generación que hoy en día tenemos es de más de 20,000 TEUs, o sea, más de 20,000 contenedores. Este es el último buque, el OOCL Hong Kong, 21,413 TEUs. En 2018 hay una nueva generación de contenedores y actualmente se están construyendo buques ultralargos con capacidad de hasta 24,000 TEUs. Entonces, importante considerar esto. Asimismo, el, el espacio que ocupan los buques al fondo de los puertos, que es, que es parte de la infraestructura que deben mantener, porque de eso también va a depender la elección de los buques a lo largo de las rutas marítimas, así como la oportunidad de poder cargar mercancía desde algún puerto de salida que tengamos identificado, tal vez mucho más cercano a la planta o a la fábrica, que algún otro que esté más cercano y que tenga mayor capacidad. Bien, con respecto a estos requerimientos de los buques, es importante mencionarles que adicional a estos requerimientos de infraestructura, como son los largos o la longitud de los buques para la identificación de los puertos idóneos a utilizar,
es importante que tengamos presente que el primer elemento que una línea naviera va a considerar para saber si una ruta es rentable o no es la oferta y la demanda. Muchos nos hemos preguntado cómo es posible que Costa Rica, que desde Puerto Limón salga una ruta marítima de menos de 10 días a Rotterdam para la exportación de piña, cuando desde Veracruz tenemos una ruta al mismo puerto en Rotterdam que al menos tarda 21 días. La cuestión es relación de oferta y de demanda. El desarrollo de la producción y, y la generación de la oferta exportable que tiene Costa Rica para productos frescos y aunado a ello el ligue que ha generado para, para el abastecimiento de la demanda en el norte de Europa, ha considerado que la línea naviera evalúe una ruta directa, una ruta que sea prácticamente especializada para el manejo de frescos entre Costa Rica y el norte de Europa. Y bueno, pues esto sucede a partir de la revisión o la evaluación que ellos generan de oferta y demanda. Por eso es muy importante que nosotros tengamos identificados cuáles son los puntos comerciales de mayor oferta y demanda desde México hacia el exterior, porque estos son elementos que van a dar fuerza para la generación de nuevas rutas en menor tiempo de tránsito. Y hoy en día es uno de los elementos que se está evaluando en el entorno de los fletes marítimos. Bueno, desde COMSE les comparto, estamos trabajando con un par de empresas, al igual que con un organismo aquí en el sur-sureste del país, con la finalidad de evaluar esos puntos de oferta y demanda entre los puertos de Golfo Caribe, puertos del Pacífico, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, porque queremos impulsar la generación de rutas de corta distancia que aligeren el tránsito, que en menos de 3 días esté saliendo un contenedor de Veracruz, de Puerto Progreso, directamente a Florida, que en menos de 3 días podamos conectar, por ejemplo, Puerto Chiapas o Salina Cruz con la costa oeste de Estados Unidos. Y esto va a facilitar mucho el manejo de carga para esos destinos. Otro elemento importante es la infraestructura. Bueno, en torno a infraestructura ya les comenté acerca de la estructura de los barcos. Sin embargo, permítanme, antes de hablar de infraestructura, platicarles sobre el tema de la oferta y la demanda con este mapa. Este es un mapa de una ruta que maneja una línea naviera llamada CMA-CGM, que como pueden ver une a los puertos de China, o bueno, puertos asiáticos, porque también está considerada Corea del Sur, con México, Centroamérica y Sudamérica. Tenemos una línea roja, tenemos una línea azul. La línea roja es salida de China o salida de Asia con destino a México, con destino a Centroamérica, Sudamérica. Y como pueden ver, la carga se va generando en cada uno de estos puertos en Asia y tiene como primer destino continental Manzanillo, para posteriormente comenzar su retorno tocando los puertos de Lázaro Cárdenas, Quetzal, Guayaquil, Callao y finalmente retornando a Manzanillo para subir o regresar a Corea y de Corea comenzar la ruta nuevamente. Así es como se manejan todas las líneas navieras en torno a rutas de puertos directos. Todas son rutas circulares, todas son rutas con base en oferta y demanda. ¿Qué les puedo decir acerca de la demanda que tenemos de productos de Asia? Pues básicamente todo el mundo dependemos de la manufactura asiática para procesos de transformación, para procesos de comercialización. Y bueno, en torno a lo que nos concierne aquí en México, esta es una de las rutas que estamos manejando actualmente. Entonces son rutas circulares. Si bien es cierto, los fletes de la demanda que está en rojo, de esta ruta que está en rojo, hoy en día son muy elevados. La situación es que los fletes que van en azul hacia Asia son muy económicos.
En un momento les voy a compartir un comparativo de fletes, pero para que de una vez tengan una idea, hablamos de un flete de Shanghái a Manzanillo aproximadamente hoy en día en $10,000 y hablamos un flete de exportación de Manzanillo a Shanghái en menos de $800 para un contenedor de 40 pies seco. ¿Cuál es la razón de un precio tan bajo? Bueno, porque nuestra oferta de exportación no es tan grande y pues las navieras reducen el costo de esta ruta dándonos facilidades en costo para aprovechar los espacios, que evidentemente también quedan absorbidos con el valor de este flete que tiene salida. ¿Por qué pongo eso en perspectiva? Bueno, porque en torno a la oferta y la demanda, si en algún punto pudiéramos en conjunto, Centroamérica, Sudamérica, incrementar el flujo de mercancía de esta región hacia Asia, muy seguramente pudiéramos tener un contraste en reducción de tarifas de Asia a Manzanillo. Al, al evaluar un costeo en una ruta circular, pues evidentemente de donde salga más, de donde haya más demanda, es donde va a costar más. ¿Sale? Entonces, esto simplemente para que lo tengamos en perspectiva, porque así es como se manejan todas las líneas navieras de carga regular y, y carga contenerizada. En torno a infraestructura, les comentaba, el tamaño de los buques es importante. También es importante conocer cómo están organizados los puertos e identificar si el puerto al que yo quiero enviar mercancía o en el que yo quiero recibir mercancía tiene la infraestructura necesaria para poder recibir este tipo de buques, este tipo de carga contenerizada. Por ejemplo, aquí en el Golfo tenemos el puerto de Veracruz, que como saben es un puerto de reciente ampliación. Tuvimos la oportunidad de tener un proyecto que hoy en día eh, genera un poco más del doble de capacidad para el manejo de carga contenerizada y de otro tipo de mercancías en nuestro puerto. E igualmente en el Golfo tenemos Tuxpan y tenemos Coatzacoalcos. Y refiriéndome a Tuxpan particularmente, pues muchos sabrán que Tuxpan es un puerto que está más cercano al Valle de México, a Estado de México, a Ciudad de México, que es también un gran polo industrial. Sin embargo, la ruta que hoy en día se sigue manejando es Veracruz, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México. ¿Por qué razón? Bueno, porque la demanda, porque la infraestructura del puerto ha permitido que los buques lleguen en menor eh, tiempo y también sean atendidos con mayor eficiencia que otros puertos. Antes de la ampliación del puerto, realmente vivíamos una situación de saturación aquí en Veracruz. Y bueno, algunas navieras consideraban incluso subir la tarifa de flete por llegar a Veracruz. Era más económico, por ejemplo, contratar un flete de Europa a Altamira, que es un día más de tránsito con respecto a Veracruz, que traerlo a Veracruz. ¿Por qué razón? Porque tenían que estar un par de días más en zona de fondeo, estacionado el barco, esperando algún, algún muelle para poder atracar y generar sus maniobras de carga y descarga. Otro elemento importante dentro de los puertos, y aquí les comparto imágenes del proyecto, bueno, que hoy en día ya es una realidad, la ampliación del puerto de Veracruz, en donde identificamos que el calado actual del puerto es de 15.50 metros. Sin embargo, el trabajo está generado para poderse ampliar hasta 20 metros. Y otro elemento importante dentro de todos los puertos son estos círculos que se identifican aquí, que se conocen como dársenas de Ciaboga. Estas dársenas sirven para que los buques puedan tener rotación, movilidad y puedan generar entonces las maniobras de atraque exactamente en los puntos en los que se están considerados en los puertos. Entre más amplias sean estas dársenas, pues mayor oportunidad tendrá para que buques de amplia extensión puedan ser recibidos en el puerto. ¿Por qué les comento esto? Porque si recuerdan, dentro de los
dentro de los buques de reciente generación, esos buques que atienden más de 9,000 TEUs, el calado que requieren es de al menos 15 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el puerto de Veracruz es un puerto de última generación que tiene la posibilidad de recibir buques con este calado, incluso hasta de mayor calado, preparándonos a estos buques de más de 20,000 TEUs. Entonces, esto simplemente para que lo tengan en perspectiva. El puerto de Manzanillo también es un buque, es un puerto que tiene un calado, digamos, promedio. Está recibiendo buques con calado de 15 metros. Sin embargo, está limitado. El puerto de Lázaro Cárdenas tiene un calado de mayor profundidad. También lo que lo hace más apetecible para la recepción de buques de mayor tamaño. Entonces, eso también nos va a llevar a una búsqueda de, de ubicación en puertos destino para el caso de carga con Asia. Bien, les comentaba este tema de los puertos, algunos elementos técnicos, simplemente para que tengan una idea quienes no conozcan el puerto de Veracruz, pues como representante de COMSE Veracruz me atañe seguir haciendo promoción en nuestro querido puerto. Y simplemente para que tengan una idea, esta es la zona de carga contenerizada que en una primera fase duplicó al, completamente la instalación que se tenía en el puerto antiguo, de tal manera que dio posibilidad para el manejo de carga más ágil, mucho más expedita y bueno, pues la atención de buques de mayor longitud y calado. Hoy en día la terminal se encuentra al 100% de sus operaciones y se está trabajando en una segunda fase que va a ampliar la extensión y evidentemente el manejo de carga en esa terminal especializada de contenedores que es ICABE. A la par de ello, en el nuevo puerto tenemos también una instalación especializada en líquidos, graneles minerales, graneles agrícolas, carga general y bueno, se pretende una segunda fase en los próximos años para también atender otro tipo de carga, sobre todo la automotriz, dejando a la Bahía Sur, que es como se conoce actualmente, al puerto normal de Veracruz, al que siempre nos habíamos referido antes de esta ampliación, con una alta especialización y mayores espacios también para el manejo de carga automotriz. Recordemos que Veracruz es el principal exportador de automóviles. Otro elemento importante que las navieras consideran para tomar la decisión en torno a rutas, en torno a costos, es qué tanta conectividad tienen los puertos hacia el interior. Y bueno, aquí igualmente les presumo, nuestro puerto de Veracruz tiene conectividad terrestre vía carretera a través de un libramiento especializado que se generó para evitar pases a través de la ciudad o tránsitos a través de la ciudad. E igualmente conectamos con las dos principales líneas ferroviarias en el país, Ferromex y Kansas City Southern, que hoy en día, seguramente lo habrán escuchado, Kansas City se está fusionando con Canadian Pacific, desarrollando la red ferroviaria de mayor infraestructura en, en el área Norteamérica. Va a unir todo lo que es el centro bajío noreste con el centro oeste de Estados Unidos y recorre a lo largo desde Toronto, desde Ontario, hasta Vancouver, esta línea ferroviaria. Entonces, importante mencionar esto porque es uno de los medios de comunicación sobresalientes desde el puerto de Veracruz. Y bueno, también destacar que desde el puerto de Lázaro Cárdenas se unen de forma directa con Kansas City Southern. De hecho, el trabajo original del puerto de Lázaro Cárdenas fue precisamente pensado en utilizar la unión ferroviaria para el tránsito de mercancías de Asia a Estados Unidos. Y bueno, otro elemento importante que tenemos dentro de la contratación de fletes de carga contenerizada, de estos fletes que se conocen como regulares, como les había mencionado, es que a través de la oferta y la demanda, las líneas navieras desarrollan rutas circulares.
Y estas rutas circulares dan la oportunidad a comprometer salidas semanales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo algún destino en rutas que sean comercialmente continuas con México, como es el caso de el norte de Europa, aquí les comparto el puerto de Le Havre, el puerto de Amberes, el puerto de Hamburgo, así como el puerto de Felixstowe o London Gateway en Inglaterra, con Veracruz, Altamira y el puerto de Houston. Entonces, esta es una ruta regular, es una ruta que, como pueden ver, está saliendo cada semana. Sale de Veracruz, por ejemplo, los viernes, los domingos de Altamira y los viernes de la siguiente semana de Houston, con un tiempo de tránsito a Le Havre, a London Gateway y Amber desde 20 hasta 27 días. Entonces, si yo no logro alcanzar la salida de este viernes, por ejemplo, 9 de julio, entonces tengo que programar la salida para el 16 de julio o si no para el 25 de julio y así sucesivamente, dependiendo de qué tan lista tenga mi carga y también de la negociación que haya tenido con mi comprador. Entonces, simplemente para que lo tengan en perspectiva, son rutas semanales. Evidentemente, revisando las distintas opciones de líneas navieras, habrá algunas líneas que puedan tener tiempos de tránsito similares y que tengan rutas, por ejemplo, si la de Veracruz a Le Havre sale los viernes, a lo mejor encuentro alguna línea naviera que salga en miércoles y que traiga a lo mejor 20, 21 días, 22 días, que me pueden ayudar a reducir al menos 1 o 2 días el tiempo de tránsito. Pero bueno, para todo ello tendríamos que hacer una evaluación de líneas navieras, de rutas, de tiempos de tránsito y evidentemente de costo para tomar la mejor decisión. A lo que voy con este comentario es que tengan presente que son rutas semanales, que tengan presente que hay necesidad de evaluar todas las opciones de líneas navieras sobre la misma ruta para identificar aquella que mejor tiempo de tránsito me dé y aquella que mejor tiempo de costo comparativamente con el tiempo de tránsito me pueda otorgar. Y bueno, pues ese es un trabajo que hacemos quienes nos dedicamos a la operación logística, quienes somos operadores logísticos. Bueno, ahora, ese tema de las salidas semanales tiene una implicación importante para quienes nos dedicamos a la coordinación operativa. Y quiero poner en perspectiva, digo, sin entrar en un detalle de mostrarles por completo cómo se hace todo este procedimiento, simplemente quiero hacerles mención de las etapas principales. Nosotros para poder programar la salida de carga en contenedor en un barco, vamos a comenzar siempre desde el final hasta el punto de partida de mi planta. Y el final es la fecha de salida del barco. Entonces, yo requiero identificar con base en la ruta que yo tenga pensada, si va de Veracruz al norte de Europa, si va de Veracruz al Mediterráneo, si va de Lázaro Cárdenas a Asia, si va de Manzanillo a Sudamérica o Centroamérica, o incluso a Europa mismo a través del Canal de Panamá. Tengo que identificar primero cuáles son las opciones de línea naviera, cuáles son los tiempos de tránsito, el costo y una vez que ya tengo identificado un par de líneas que se ajusten a mis requerimientos, revisar con ambos las salidas del barco. Porque a partir de esa fecha de salida, que aquí les muestro un ejemplo con una fecha de salida el 18 de julio, yo tengo que revisar cuál es el itinerario operativo de la línea naviera para que yo pueda programar la fecha exacta en que requiero posicionar ese contenedor para cargar en mi planta. Entonces, a la línea naviera le voy a pedir que me confirme cuál es la fecha del cierre del despacho, o sea, la fecha límite en que yo debo entregarle la mercancía liberada de aduanas para que pueda ser cargada en ese buque. En este caso, será el 16 de julio, viernes. Asimismo, le tengo que pedir la fecha de cierre de BGM. El BGM, bueno, esta fecha de cierre se refiere al último día que yo tengo para declarar el peso bruto del contenedor
pasado por una báscula autorizada por SCT. Entonces, ese es un procedimiento que necesito hacer fuera de puerto o dentro del puerto y que con ese ticket de la báscula yo podré hacer esta declaración. Y la fecha límite para generar esta declaración es un día antes del cierre de despacho. Asimismo, la naviera nos va a indicar cuándo es el cierre documental. ¿Qué es el cierre documental? Bueno, quienes han tenido oportunidad de transportar mercancía por barco y quienes no, pero tengan alguna noción de los fletes internacionales, y si no la tienen, deban saber que hay un documento que debe avalar la transportación internacional vía marítima. En este caso, lo conocemos como Bill of Lading o BL, y para que la línea naviera pueda comenzar a planificar tanto la carga dentro del buque como la información que va a preparar para emitir los BLs, requiere que nosotros se lo hagamos llegar con anticipación. Entonces, al menos 5 días antes de que salga el barco, es imperativo que le registremos toda esa documentación a la línea naviera a través de cumplir con este cierre de documentos. Y dentro de la información importante que yo debo declarar es los datos de quién envía, los datos de quién recibe, los datos de la mercancía, el número del contenedor, el número del sello y el peso de la carga. ¿Ok? Entonces, para yo poder completar ese cierre documental, necesito 2 elementos que la naviera también me tiene que dar. El número de contenedor y en algunos casos el número de sello, que si no, ese sello lo consigue el exportador para ponerlo al cierre del contenedor. Y cuando hablo de sello me refiero a los candados de seguridad, esos candados que son de cuello de botella. Bien, entonces la naviera me tiene que dar la información de qué contenedor voy a utilizar para poder declarar el número. Por lo tanto, antes de este martes 13 de julio, yo necesito ya tener programado, identificado con la naviera qué contenedor usaré para poder declararlo. ¿Y cuándo voy a posicionar mi mercancía? Bueno, yo la puedo posicionar desde el día 12, lunes, y cuando máximo el día jueves. Con el día jueves, toda vez que yo pueda pesarla en alguna báscula que esté cercana a mi planta, porque ese mismo día necesito tener el ticket para declarar a la naviera y pueda así llegar completamente para el cierre de despacho. Nosotros recomendamos que no nos vayamos al último día, sino que lo movamos al menos 2 días antes del cierre de despacho, por temas de operación. Pero bueno, a veces hay cargas que no nos permiten hacer ningún ajuste y tenemos que ser muy exactos, como en el manejo de perecederos, en donde buscamos siempre posicionar con el menor tiempo entre el posicionamiento y la carga al barco, evidentemente por el manejo de la cadena de frío y también por los costos que infiere la conectividad del contenedor. Y bueno, digamos que nuestra primera actividad y la última en programación es la solicitud del booking o la solicitud de reserva con la naviera. Cuando yo hago una solicitud de reservación con la naviera, usualmente me tardan de 24 a 48 horas la confirmación. Hoy en día se están viendo un poco más ágiles y en mismos 24 horas podíamos generarlo. Siempre y cuando hablemos de días hábiles. Una vez que yo tengo la confirmación de esa reservación, entonces puedo acceder a solicitar el equipo vacío, ¿sale? Para poder tener todos los elementos que me ayuden a cerrar documentos y a terminar la operación. Espero no haberlos hecho bolas en todo este procedimiento para quienes no están relacionados, pero para mí es importante que lo conozcan. ¿Por qué razón? Porque todo efecto de la identificación de una fecha de salida del barco va a tener como consecuencia una programación muy puntual sobre las acciones que debemos cumplir para llegar a este barco. Y si nos damos cuenta y hablamos del booking, de la reserva, de 24 a 48 horas antes de tener el equipo listo. Si yo considero que el equipo listo lo tendría que tener identificado a más tardar el martes para que yo pueda hacer el cierre documental,
significa que al menos 3 días antes o hasta 4 días antes del martes, el 9 de julio, podría ser mi fecha límite idónea para hacer la solicitud de booking. Después del 9 de julio ya resulta muy complicado. Y bueno, como hoy es 9 de julio, es viernes, pues hoy es el último día hábil para poder hacer esa reservación. Si la intento hacer mañana, voy a tener respuesta al lunes y teniendo respuesta el lunes del booking, todo lo demás sale fuera de estos tiempos. Entonces, me va a ser imposible alcanzar la salida del barco. Simplemente para que lo tengan como referencia, porque hay muchos exportadores que piensan que la siguiente salida la podemos tomar 3 días antes, cuando al menos necesitamos que la solicitud de espacio nos las hagan llevar con 1 semana y media de anticipación. ¿Ok? Bien, pues así es como trabajan las líneas navieras y bueno, esto evidentemente trae un efecto dentro de la programación, dentro de los costos, dentro de la planeación de exportación y de importación, porque esto mismo que hacemos nosotros lo hacen nuestros proveedores para mandar la mercancía a nuestros destinos. Y aunado a todo lo que infiere una planeación de logística marítima en carga contenerizada, se añaden unos ingredientes que han venido estando presentes desde los últimos 3 años. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos en el origen y en el final una escasez mundial de contenedores. Una escasez mundial de contenedores que no es propiamente a raíz de la pandemia, es una escasez que venimos arrastrando desde pues, hace más de 3 años, 2018, incluso 2017, ya se empezaba a identificar que la demanda de carga era mucho mayor a la oportunidad de contenedores vacíos en los principales puertos del mundo. En 2018, esta escasez continuó. 2019, ya estábamos identificados directamente sobre la escasez. El, para ponerlos en contexto del tema de escasez, era muy difícil, o bueno, comenzó siendo muy difícil encontrar contenedores vacíos de 20 pies. Hoy en día es casi una hazaña encontrar contenedores vacíos de 20 pies para manejo de carga contenerizada. Y hablo de carga seca, hablo de carga, bueno, de carga refrigerada. Los contenedores de 20 pies quedaron casi apartados únicamente para los clientes premium, para los clientes especiales. La mayor parte de carga vía contenedor refrigerado la manejamos en 40 pies. Incluso es mucho más barato. Esta escasez ha generado que sea mucho más barato la tarifa de un contenedor de 40 pies que uno de 20 pies. Aprovechando las preguntas que por aquí voy identificando, gracias Hilda por la pregunta. Respecto a quién fabrica los contenedores, bueno, la gran mayoría de los contenedores se fabrican hoy en día en China. Son fábricas especializadas en su elaboración, son fábricas que cuentan con una certificación internacional para la elaboración de contenedores. Evidentemente, por cuestión de economía de escala, son quienes tienen el valor de contenedores más baratos. Hay de distintos tipos, los que normalmente ven en carretera, que son cajas secas de colores, dependiendo de la línea naviera. Y hay contenedores para carga refrigerada, que son blancos. Hay contenedores para cargas sobredimensionadas que no tienen techo, que no tienen paredes, como se los mencioné. Y básicamente la identificación de qué tipo de contenedor utilizar es en términos del tipo de mercancía, su naturaleza, su peso y su volumen. Entonces, volvemos al punto de origen. Para poder comenzar a planificar una exportación, una salida de mercancía, necesitamos conocer la carga, el volumen, el peso y así identificar qué tipo de contenedor voy a utilizar. Entonces, este tema de escasez de 2019 se vio maximizado con la pandemia en 2019, esta ruptura de las cadenas de suministro. Y simplemente para hacer un repaso, situémonos
en principios de 2020. Teníamos aquí, y hablo aquí en México, teníamos ya las noticias de los brotes de este virus en China, que en diciembre fue un mes desastroso para China, que habían comenzado ya campañas de restricción masiva de, de personas externas a sus hogares. Se viene a finales de enero, principios de febrero, el tema del Año Nuevo chino. Muchos empiezan a replegarse a sus casas y comienza la etapa crítica en China. Ya no regresan la gran mayoría de los trabajadores a los puntos de trabajo. Hay, hay una limitación de tránsito físico de manera muy coercitiva. Nosotros lo estuvimos viendo en las noticias. Incluso, pues mucha crítica hubo sobre la manera de ejercer el control sanitario en China. Y eso estoy hablando en febrero. Nosotros no vimos nuestra realidad y no lo pensamos hasta que lo tuvimos enfrente en marzo. En la última quincena de marzo, que fue cuando se toma la decisión de, de aplicar este cerco sanitario en México, la medida de la sana distancia, y así como en México, en Europa, Mediterráneo, en el norte de Europa, como en Estados Unidos, el mes de marzo, la última quincena del mes de marzo fue la luz verde para comenzar todo este desarrollo de protocolos sanitarios. Todos nos fuimos a casa, bajó la productividad, cerramos actividades. Quienes pudimos trabajar desde medios electrónicos lo continuamos haciendo, quienes no, pues a vivir de los ahorros o buscar alguna actividad que lamentablemente pues, generó también una situación económica difícil. Marzo, finales de marzo, abril, mayo, junio, meses muy duros para todo el continente americano, para todo el continente europeo. Y en mayo empieza a bajarse la crisis en China. En la segunda quincena de mayo, China ya tenía aperturadas fábricas, ya se había retomado una actividad parcial en los puntos de trabajo y empezamos a generar una disrupción en la cadena de suministro. Y cuando hablo de la cadena de suministro es a todos los actores que van desde la obtención de la materia prima hasta que el cliente obtiene el producto final en sus manos, lo usa y retroalimenta. Y en esa cadena, como imaginan, hay N cantidad de actores, N cantidad de actividades, y esta cadena, pues para poder tener un producto aquí en México, para poder tener una computadora, requiere una programación. A partir de esta pandemia se rompió. Los grandes demandantes de producción China, considerando que es el principal manufacturero a nivel mundial, interrumpieron sus órdenes de compra. ¿Sale? Cuando China estuvo en crisis, nosotros nos quejamos porque no podían generar el suministro de materiales que nosotros requeríamos en marzo, en febrero. Y tuvimos muchos problemas, muchas empresas demandaron a empresas chinas por no poder suministrar debido a la crisis allá. Cuando nosotros nos vamos a crisis, pues ya no podemos generar órdenes de compra porque no hay actividad operativa. Y no podemos suplir órdenes de venta porque la actividad operativa sigue atorada. Sin embargo, China llega y dice, oye, pues yo ya estoy listo para fabricar y vender. ¿Quién quiere producto? Entonces, se genera una sobredemanda de oferta que comienza en mayo y nosotros el año pasado retomamos actividades en julio, en verano, prácticamente finales de julio, agosto, en septiembre, pero fue de golpe. Así como México comenzó a retomar actividades parciales, en el mismo momento lo hizo Estados Unidos, en el mismo momento lo hizo Europa. ¿Y qué sucedió? Igualmente Centro Sudamérica, que básicamente estábamos bajo la misma periodicidad de identificación de problemas sanitarios y temas de reactivación.
Pues que al despertar nuestra hambre de consumo, la demanda se despegó súbitamente. Entonces, la oferta de productos chinos en un principio no fue suficiente para la demanda. Hoy en día está más o menos regulada. Afortunadamente, ellos tienen una logística muy eficiente ante cambios inesperados en las programaciones de demanda. Pueden suplirla con ciertos tiempos con mayor facilidad que nosotros, pero la situación sigue agravándose. No tenemos un control sobre la demanda, cada vez estamos requiriendo más producto y hoy en día que ya tenemos actividades casi normalizadas, porque todavía hay casos de pandemia, todavía no estamos al 100% y requerimos resguardarnos, pues el consumo sigue generándose. Y hoy, en julio, se está comenzando ya la planificación de lo que se va a vender o lo que se debe tener en stock para diciembre, para el fin de año. Entonces, seguimos con una disrupción en la cadena de suministro que lo que ha generado es mayor demanda, que evidentemente esa demanda se refiere también a mayor demanda de servicios de transportación, mayor cantidad de fletes que yo requiero de carga contenerizada de Asia hacia el mundo y que evidentemente, como toda ley de oferta-demanda, está disparando por temporada de demanda alta las tarifas marítimas. Bueno, ese es un primer elemento de incremento en las tarifas marítimas. El segundo, problemas paralelos a la crisis. La interrupción del tráfico en el canal de Suez, que pues si bien es cierto, duró menos de 15 días, pero generó millones de problemas y millones de dólares, billones de dólares en situaciones críticas, siendo hoy en día un canal que es necesario para el tránsito marítimo, pero que también reflejó que no es suficiente para atender la, la capacidad tanto de buques como de demanda que se está generando en tránsitos internacionales. De hecho, comentaba también en su momento que el canal de Suez para nosotros, para México, es un punto importante de conectividad, ya que muchos fletes que vienen de Asia, en lugar de transitar por el canal de Panamá o cuando el canal de Panamá está en su punto de contingencia crítico, las navieras optan por hacer la ruta hacia el Mediterráneo y utilizan evidentemente el canal de Suez. Entonces, es una ruta continua que tenemos para manejar carga de Asia hacia el Golfo, con destino al Golfo, y bueno, que hoy en día se está generando a través del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Otro de los elementos que tenemos también hoy en día es la cuestión sanitaria. Cuando, cuando se paró China y posteriormente se paró el mundo en la producción, los contenedores vacíos se quedaron con quien fue el último demandante que los utilizó. ¿Quiénes son los demandantes más fuertes del mundo? Estados Unidos y Europa. De tal forma que la gran mayoría de contenedores vacíos se quedaron en puertos norteamericanos y europeos. Y derivado de las crisis sanitarias que hemos estado viviendo, ha sido mucho más difícil la recuperación de estos contenedores, lo que sigue agravando el tema de la escasez de contenedores. Entonces, son puntos que añadidos a la demanda vuelven mucho más complicado el que las navieras puedan reducir naturalmente las tarifas marítimas. Y bueno, pues digo, son efectos que hoy en día estamos viviendo, son efectos que no van a cambiar mágicamente de diciembre a enero de 2021, 2022. Todavía se prevé que para 2022 mantengamos fletes elevados y para quienes estén importando de China, digo, también con toda honestidad les comento, no prevemos que vayan a bajar de $9,000 de aquí a finales de diciembre. Incluso se proyecta cierto riesgo de que vayan a incrementar hasta más de $12,000 por situación de alta demanda, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, que es cuando más se agrava
el requerimiento de productos de Asia a nivel mundial. Entonces, hay que estar atentos ante ello. No es una situación que vaya a cambiar. También los fletes de orígenes europeos hacia, hacia México y hacia Estados Unidos ha incrementado, digo, no tan drásticamente como el caso de Asia, pero es una situación que sí iremos viendo en paralelo. Y bueno, como les comenté con el tema de los contenedores, este desequilibrio se concentró la, por la retención de los contenedores vacíos en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, es una situación que poco a poco se va a ir eh, desgravando, pero seguimos sin los suficientes contenedores para, para la demanda. Lo que va a obligar también a que nosotros busquemos hacer mucho más eficiente nuestra logística y podamos soltar los contenedores mucho más rápido para las líneas navieras. Bien, y los efectos que, bueno, muchos de ustedes creo que lamentablemente los han vivido o los estamos viviendo hoy en día, es incremento en tarifas, incremento también en recargos, como es este recargo de temporada alta, adicional al recargo natural de la demanda, e incluso también una reconfiguración de tiempos de tránsito. Como les comenté, las líneas navieras tienen tráficos circulares y ya tienen programados ciertas rutas dependiendo a la demanda que traían de 2019 hacia atrás. Hoy en día se están reconfigurando estas rutas porque hay puertos, y sigo con el tema de Asia, hay puertos en Asia, particularmente en China, que son mayormente demandados porque los centros industriales o productivos están mucho más cercanos a ellos. Entonces, hay rutas que han implicado que un transbordo que, por ejemplo, generaban normalmente, o sea, una ruta, por ejemplo, de Cantón hacia Manzanillo, pasaba y hacía un transbordo en Hong Kong o en el puerto de Qingdao, y ya de ahí se iba directamente a cruzar el Pacífico para llegar a Manzanillo. Hoy implica que ese buque, bueno, que el buque que se utiliza sea un buque de mayor capacidad, para poder pasar en la misma ruta por más puertos, recolectando más mercancía que vaya al mismo destino, prolongando rutas de 21 días, que era lo normal, de un tránsito de Puerto China Base a Manzanillo, hasta 35 días. Tenemos casos y vivimos casos en los cuales se han incrementado hasta 35 días. Evidentemente esto no es replicable en cada ruta semanal, pero sí ha habido casos en los que estos incrementos de tiempo de tránsito, pues evidentemente también afectan los tiempos de entrega de mercancía. Y sumemos la contingencia natural que traemos en Manzanillo, pues traemos una bomba de tiempo ya desgastada y que nos va a llegar pues con repercusiones interesantes al comprador, al importador. Entonces, eso también genera variabilidad en las fechas de salida, en las rutas regulares y evidentemente todo sin importar nos afecta en costo. No solamente se trata del tiempo, del costo de un flete, sino el tiempo que me tarda en llegar, que implica demoras con mi cliente final, posibles penalizaciones, lo que puede implicar también una falta de programación previa a la llegada al puerto, que puede incrementar el almacenaje o la demora por excederme del tiempo límite para utilizar un contenedor. En fin, N cantidades que se pueden venir en cascada dentro de una importación si no la planificamos. ¿Sale? Entendiendo que todos estos elementos son reales, posibles y que son riesgos que tenemos al lado. La mejor manera de evitarlos es planificando y planificando en conjunto con importadores y exportadores. Y ante ello, les quiero compartir algunas recomendaciones sobre lo que podemos hacer hoy en día para mitigar esos efectos y lo que se viene adelante. Número uno, relocalización de proveeduría. Sé que este tema es delicado, sé que este tema tiene sus conveniencias, evidentemente cuando la proveeduría es de China por costo, pero quiero que analicemos
que si pudiéramos ubicar una proveeduría muy cercana o mucho más cercana de lo que podría ser de China, comparativamente tal vez el costo no sea tan impactante. Y les pongo aquí un ejemplo. Hoy en día el flete de Shanghai a Manzanillo, como les comenté, es de $10,300. Al 9 de julio es un promedio, incluye el Peak Season Surcharge, que es este recargo de temporada alta y tiene un tiempo de tránsito de 21 días. Si el mismo componente o la misma materia o el producto que buscamos en China lo encontramos en Colombia, por ejemplo, sé que todo es relativo, para que no me vean feo si no les cuadran estas rutas, pero evaluemos y revisemos con nuestras contrapartes en Centro Sudamérica qué posibilidad hay de desarrollar alianzas estratégicas, porque vean, el flete de Buenaventura a Manzanillo es de $1,550 para un contenedor de 40 pies. Estamos hablando de más de $8,000 de diferencia y un tiempo de tránsito mucho menos de la mitad. Entonces, $8,000 bien me pueden servir para soportar ese sobrecosto. Podría ser, depende. Digo, todo es relativo, pero es cuestión de análisis propio. Y otra alternativa, por ejemplo, en el caso de Europa, un flete de Valencia a Manzanillo, cruzando por Canal de Panamá, está actualmente en $7,496. También un flete elevado comparativamente a 2019, de mayor tiempo de tránsito. Aquí el punto es que en conjunto vayamos identificando de qué manera nosotros como logísticos podemos ver todas las alternativas de fletes para que sea mucho más fácil para ustedes la toma de decisión en torno a proveeduría. Me voy al Golfo. Un flete Shanghai-Veracruz está en $11,000 con un tiempo de tránsito promedio de 48 días. Un flete Buenaventura-Veracruz está en $2,600 con un promedio de 10 días. Y un flete Valencia-Veracruz, que es la ruta natural por el Atlántico, está en 5,540 en 19 días. Entonces, es simplemente por situación natural una reevaluación, si es posible, si sobre todo podemos generar esas alianzas estratégicas, no lo perdamos de vista. Creo que podemos hacer mucho, tenemos tratados de libre comercio, tenemos Alianza del Pacífico, tenemos herramientas que nos pueden permitir tener tratos preferenciales con nuestras contrapartes en Centro, Sudamérica e incluso con mismo Estados Unidos y por supuesto Europa. Otro elemento que vamos a tener que generar es un ajuste en la cadena de suministro. A ver, y esto lo hago el planteamiento completo. Siempre que tengo oportunidad de platicar con importadores y exportadores y sobre todo cuando hablamos de hacer búsquedas de mejoras en tiempos de tránsito, en costos de importación, en costos de exportación, yo les pido que únicamente no vean lo que sucede del barco hacia adelante, porque mucho también nos puede ayudar a ver del barco hacia atrás, o sea, del puerto hacia adentro. Cómo están generando sus órdenes de compra, cómo están generando sus órdenes de venta, cómo están llevando su logística de inventarios, porque en una gestión integral podemos a lo mejor incluso soportar un flete de China hasta Veracruz cuando el destino final son las zonas del occidente, perdón, las zonas del oriente, como es el caso de Puebla, como es el caso del centro, Estado de México, Ciudad de México o el sureste. Y por una diferencia de $1,000, evidentemente soportando el tiempo de tránsito que se va al doble, podemos reducir el impacto del flete terrestre desde un puerto del Pacífico hasta estos destinos, por decir algo. E incluso también nos puede llevar a generar negociaciones en volumen. A ver, si yo ya tengo identificado tengo algún pronóstico de demanda sobre el producto que estoy generando, este pronóstico de demanda me va a ayudar a generar una planificación de producción. Y la planificación de producción me va a llevar a generar un Material Resourcing Planning,
un plan para abastecimiento de materiales que me podría ayudar a tener, si tengo un volumen elevado, mejor negociación con el proveedor en términos de costo, mejor negociación con las rutas, con las líneas navieras, perdón, en términos de carga contenerizada. Y sí, evidentemente me va a llevar a invertir, tal vez a tener inventario. Evaluemos qué tan costoso es el inventario comparativamente a estar dependiendo de cada pedido, de un pedido cada 40, 50 días, tomando en cuenta la producción, tomando en cuenta el tiempo de tránsito y el costo de transportación hoy en día. Entonces, eso es un elemento que les invito a que lo revisen de manera interna para que no únicamente vayan contra el área de tráfico, contra el área de exportaciones o el área de compras y el área de logística, a apretarles las tuercas. Creo que es un tema de planificación integral que podemos echar a andar. Y otro elemento importante que también lo pongo en consideración es el desarrollo de alianzas estratégicas con compradores de mismos orígenes. Y eso es un tema que actualmente estamos evaluando, incluso mismo desde COMSE. Por ahí hay una encuesta que compartimos públicamente en la cual queremos saber cuál es la dinámica de operaciones que tienen con Estados Unidos o con Europa a través de las rutas marítimas, con la finalidad de hacer esta evaluación de información, para saber si podemos brindarles con las alianzas estratégicas que tenemos alguna oportunidad de tarifas integrales, alguna oportunidad de negociar por volumen y de esa manera pues, tener negociaciones no individuales, sino en comunidad, porque de esa forma optimizamos también los costos y la planificación operativa con las líneas navieras. Tenemos que estar trabajando en actualizaciones constantes y bueno, a quienes tenemos de clientes no nos dejarán mentir que es recurrente la actualización que tienen que estar haciendo ellos a sus clientes y que a su vez ellos nos solicitan para poder mantener precios al menos rentables. El tema de competitividad también está rompiéndose porque ya no está siendo posible mantener los mismos precios que venían generándose. El mercado, nosotros como consumidores vamos a terminar absorbiendo estos sobrecostos y nos va a llevar a que entre todos tengamos que negociar cómo absorber esos costos. Tenemos que pensar en negociaciones dinámicas, negociaciones flexibles, con cláusulas compromisorias vigentes a los hechos actuales. Ya no puedo poner una penalización tan fuerte porque no me llega en tal día o en tal tiempo, considerando que no estoy dando el tiempo suficiente para planificación, considerando que estoy apretando el tema de transporte terrestre o transporte marítimo y no cuento con esa flexibilidad. Tenemos igualmente que fortalecer la unidad empresarial y esto va referido al último punto que les comentaba hace un momento. Necesitamos mayor sinergia entre nosotros. Digo, como COMSE es un tema que también traemos muy de la mano, donde invitamos a toda la comunidad de comercio exterior, no solamente a importadores y exportadores asociados, sino a todos, a que nos compartan sus problemáticas, a que nos compartan qué es lo que están viviendo en su día a día de comercio exterior, porque nosotros buscamos plantear en conjunto con ustedes soluciones, iniciativas. Si en conjunto podemos ir para hacer planteamientos ante los navieros, lo vamos a hacer, evidentemente, con la fuerza y con el conocimiento de causa del efecto que trae este tema de contenedores, bueno, de los fletes marítimos a sus cadenas de valor. De la misma manera, la negociación de mejores condiciones, la negociación de mejores tiempos, igualmente esto hacerlo con toda la cadena de operadores que se ven involucrados en la logística. Y de la misma manera, pues hacer un llamado amigable a las autoridades que cuando un tema esté en sus manos en cuestión de facilitación, también nos apoyen a resolverlo. Bien, y bueno, pues con esto termino estos puntos de reflexión, simplemente haciendo
un panorama general sobre la situación actual. Sé que sé que estas soluciones no son prontas, expeditas y nos traigan resultados en un corto plazo, pero sí es importante que empecemos a trabajarlas. Sobre todo, le reitero, el tema de planificación y bueno, ante esta situación, ante estas circunstancias, también cualquier duda que tengan sobre cómo planificar su logística de importación y exportación, estamos en toda libertad de asistirles. Por ahí dentro de Comce hemos desarrollado una plataforma que denominamos Comce Logística, precisamente para apoyar en estas dudas, solventar requerimientos. Está la página comcelogística.org, que trae incluso ahí un asistente inteligente que va a estar apoyándolos para cualquier duda en torno al medio logístico. Y bueno, pues finalmente no me queda más que agradecerles a todos el tiempo y ponerme a sus órdenes para cualquier duda, comentario que tengan al respecto. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, equipo de Comce Veracruz. Muchas gracias, José Luis. Pues muy completo el panorama que nos acabas de presentar. Antes de pasar al tema de preguntas y respuestas, me gustaría invitar a los participantes a entrar a las encuestas que nuestra colaboradora de Comce Veracruz acaba de poner en el chat para poder conocer más acerca de sus requerimientos, acerca de sus intereses, para que podamos de esta manera presentar contenido de interés para todos ustedes. Ahora, voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas, José Luis. Vamos a hacerlo un poquito breve para terminar en tiempo y forma. Claro. La licenciada Gilda Trujillo comenta que ¿cómo sabemos qué contenedores necesitamos? ¿Cómo se calcula el volumen? Ok, como les comenté, primero necesitamos tener información de la mercancía en torno a su naturaleza, en torno a su estado físico, cómo viene en cajas, en pallets, en guacales, en cajas de madera, porque sobre ello vamos a poder identificar si me conviene un contenedor de 20 pies, uno de 40 pies o incluso ni siquiera un contenedor completo, a lo mejor nada más ocupo un espacio dentro del contenedor y únicamente contrato ese espacio dentro del contenedor. Y bueno, quienes tengan dudas sobre cómo cubicar y sobre cómo introducir carga al contenedor, les invito a que me contacten y con mucho gusto les asistimos. Perfecto, muchas gracias. Ana Tobar nos pregunta, ¿la diferencia en la tarifa de contenedores de 20 y 40 pies aplica igualmente para carga refrigerada y seca? Sí, efectivamente. Fíjate que, Ana, que en torno a los contenedores secos, dependiendo del origen y el destino, te puedes encontrar evidentemente una tarifa, perdón, más económica para un 20 que para un 40 y 40 High Cube, que usualmente es la misma. En cargas refrigeradas de exportación hoy en día desde México es más económico un 40 pies que un 20 pies, porque tenemos escasez de contenedores. La diferencia ronda alrededor de los $200, $300 por contenedor. Incluso, por ejemplo, tarifas marítimas de China, de puertos China base a México, el contenedor de 20 pies está alrededor de unos $500, $600 por arriba que el de 40 y 40 High Cube. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Esta es una pregunta de Ariel de Jesús Castañeda. ¿De qué manera se puede proceder cuando por negligencia en el despacho de contenedores por parte de la agente aduanal se generan altos costos de demora con la naviera? Muy bien, pues mira, ante ello, primero se tuvo que haber tenido un contrato de servicios y si en ese contrato de servicios con la agencia aduanal hubo un compromiso de tiempos, pues invitarle a que tome su responsabilidad. Es difícil el tema de tiempos con un agente aduanal, sobre todo porque no es el agente aduanal el que tiene a su disposición todo el tema de tiempos, depende de las terminales, depende de las navieras, ahora también para el caso de importación depende de las revalidaciones, depende también de la misma autoridad aduanera. Entonces, si tienes el caso en específico, con todo gusto podemos revisarlo, porque aquí hay que evaluar el proceso desde la llegada de la mercancía
hasta su salida, porque incluso en ello podemos encontrar que si hubo falta de una planeación para la compra, si tú llegaste con el agente aduanal y le entregaste los documentos el mismo día que llega la carga o al día siguiente que llegó la carga a puerto, esto también va a tener una implicación en mayor tiempo. Te vas a comer los días libres de almacenaje y los días libres de demora. Pero si usas con toda libertad, lo revisamos, vemos, y bueno, si el agente aduanal efectivamente cometió una negligencia, pues de entrada sería invitarlo a que se haga responsable sobre ello, y pues si está asociado a alguna cámara como es la Karen, también podemos checar ese tema con ellos. Pero te reitero, hay que revisar por completo la operación para determinar quién es el responsable. Muchas gracias, José Luis. Por ahí mis compañeras te van a poner en los datos de contacto para que si quieres empecemos a tal vez revisar este tema a más profundidad y más detalle, como lo comenta el maestro José Luis. Y bueno, vamos a cerrar con la última pregunta de Alejandro Mora. ¿Existe alguna organización internacional que pueda regular el alta de los precios de los fletes? Fíjate que hay una organización internacional que tiene que ver con temas de fletes marítimos e incluso hay una comisión dentro de las Naciones Unidas que ya interpuso una solicitud ante las líneas navieras de carga regular para que no abusen en torno a la demanda, digo, porque realmente también es un abuso que a mayor demanda, mayor incremento y quieran recuperar el valor el valor que no aprovecharon en 2020 por el tema de la pandemia. Entonces, ya se interpusieron quejas, ya se interpusieron solicitudes. Aquí el tema es apoyar esas solicitudes. ¿De qué manera? Uniéndonos. Digo, si hay temas que podamos apoyar de manera particular, digo, les invitamos a que nos contacten como COMSE y pues como organismo representante de importadores y exportadores podemos buscar una mesa de negociación con las asociaciones de navieras, que sabemos que la decisión no se toma aquí en México, sino son en las casas matrices, principalmente en Asia y en Europa, pero al menos hacer llegar el tema. Yo creo que a lo largo de este tiempo y también, no lo pongo solamente por situaciones de el alza en tarifas, sino por las mismas condiciones de la prestación de servicios de las navieras. Creo que nos hemos quedado un poco rezagados y separados en cuestión de buscar tener una fuerza de representación que hoy en día, digo, como COMSE estamos abiertos y queremos generarla para que podamos buscar estas negociaciones y estas facilitaciones. Digo, porque no solamente se trata de alza de precios, son temas también, por ejemplo, de evoluciones de garantías, quienes manejan importaciones, el tema de las revalidaciones, la cuestión de las tarifas en demoras, los días libres de demoras. Digo, es un cúmulo de actividades que sí necesitamos empujar para que las navieras vean que no se trata de uno, dos o tres importadores o exportadores, sino de todos los exportadores e importadores mexicanos. Entonces, les invitamos a que nos contacten, platiquemos y busquemos la forma óptima para llevar a una solución a esto. Perfecto, y concuerdo totalmente contigo, José Luis. Yo creo que aquí es un tema de unidad con todos los representantes o todos exportadores e importadores, como bien comentas, para hacer una voz muy fuerte y hacernos escuchar. Bueno, había comentado que iba a ser la última pregunta, pero creo que esta vale la pena que nos apoyes con tus conocimientos. Nos comenta Yaris Nina, buenas tardes, hay muchos contenedores en mi país, Bolivia, y se dice que no hay contenedores en China. Sinceramente no entiendo por qué no devuelven al origen, al lugar de origen. ¿Tienes algún comentario respecto a esto? Sí, gracias, Yaris. Bueno, aquí sería cuestión de revisar las rutas que están pasando por Bolivia, digo, con la finalidad de identificar el por qué no están subiendo esos contenedores vacíos. Generalmente, digo, la razón por la que no pueden estar subiendo es porque los barcos ya pasan con el límite de capacidad permitido dentro del puerto, o a lo mejor los buques que tienen espacios no puedan tener
acceso a a los muelles o puertos, o incluso en la misma programación de las navieras salte ese puerto por alguna razón. Pero sería interesante. Pues te agradezco, Yaris, qué bueno que nos acompañas desde Bolivia, y me gustaría revisar ese punto para particularizarlo con las navieras que llevan esa ruta y bueno, pues identificar y ver, identificar de manera particular qué está sucediendo. Muchas gracias, José Luis, por tus comentarios. Y bueno, con esto damos por finalizado este webinar. Edrey, te agradecemos mucho tu interés en profundizar la propuesta interoceánica. En las encuestas donde nuestras compañeras acaban de compartir los enlaces, te agradeceríamos que nos comentaras cualquiera de tus temas de interés. Es muy importante para nosotros como organismo escucharlos y saber cuáles son los intereses que tiene nuestra comunidad. Y bueno, ya por nuestra parte, daríamos finalizado el webinar de hoy, sin antes agradecerte, José Luis, por tu tiempo, agradecerle a nuestros participantes que nos acompañen día a día en nuestras actividades y en estos viernes de webinars. Esta grabación va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también invitarlos a el próximo webinar en donde nos va a acompañar una de nuestras consejeras de COMCE de Veracruz, la licenciada Gilda Trujillo, para presentarnos acerca de la importancia del puerto de Veracruz en el comercio internacional. José Luis, no sé si gusta decir algunas palabras para cerrar. Gracias, Sofi. Pues nada más agradecerles a todos nuevamente e invitarlos a que nos apoyen con las encuestas. Yo sé que de repente es algo tedioso estar resolviendo encuestas, pero créanme que a nosotros nos es de mucha utilidad la información que nos comparten. Es información que únicamente tiene fines de análisis y de desarrollo de propuestas, pero si no sabemos de lo que adolecen, no sabemos las problemáticas que tienen, también va a ser difícil para nosotros el poder generar soluciones para el gremio. Así que les invitamos a que nos apoyen con esas respuestas y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo viernes con este interesantísimo webinar. Muchas gracias y excelente fin de semana. Así es, muchas gracias a todos. Hasta luego, buen fin de semana.